El ejemplo que vamos a estudiar se muestra en el documento que se ha proporcionado. Al abrir el archivo, observamos que hay un esquema de nuestro proyecto, el cual está compuesto por 3 subcuencas. Cada subcuenca representa una porción de suelo urbano donde se asume que la escorrentía asociada a cada subcuenca llega a un punto que es un pozo de registro. Esta escorrentía es producto de una precipitación que previamente ha sido calculado y se considera la misma precipitación para todas las subcuencas. La precipitación tiene una duración de 1 hora y está distribuido en intervalos de 5 minutos. La precipitación máxima es de 15.53 milímetros y está ubicado en la primera media hora del hietograma. Se ha calculado esta precipitación utilizando el método de los bloques alternados, dándole una distribución centrada. Los pozos de registro están unidos entre sí mediante un conducto, hasta llegar a un punto de descarga, con salida libre. La denominación de cada objeto lo haremos de la siguiente manera. Las subcuencas se llamarán sub 1, sub 2 y la última sub 3. La lluvia, PLU 1. A los pozos de registro les denominaremos J1, J2 y J3. Los conductos por su parte se denominarán C1, C2 y C3. Finalmente, el punto de salida se le llamará OUT1. Cada objeto tiene su información topográfica e hidrológica, que ha sido obtenido del terreno. Por ejemplo, la subcuenca 1 tiene un área de 2 hectáreas, una pendiente media de 5%. La cuenca es impermeable en un 90% de su superficie. Esto quiere decir que en esta parte no habrá pérdidas por infiltración. También sabemos que en el 90% de la parte impermeable no habrá pérdidas por almacenamiento. En el 10% de la cuenca que no es impermeable se calculará las pérdidas por infiltración, utilizando el método del número de curva del Soil Conservation Service. Para esto sabemos que el número de curva es 90. El ancho característico de la subcuenca es 100. Este es un parámetro que nos pide el modelo SWIM, que más adelante se explicará cómo funciona y cómo obtenerlo. El coeficiente de Manning de la zona impermeable es 0.028 y de la zona permeable es 0.07. SWIM también va a calcular las pérdidas por almacenamiento. Para ello, la profundidad de almacenamiento de la zona impermeable es 3 milímetros y de la zona permeable 0.05 milímetros. De la misma manera, cada una de las otras subcuencas tiene sus respectivas información. La información de los pozos se proporciona en esta tabla. Para este ejemplo, en los pozos solo necesitamos la cota del fondo del pozo y la cota del terreno. Los conductos son de sección circular, con una longitud dada, un diámetro diferente para cada tramo. También conocemos la cota de la solera aguas arriba y la cota de la solera aguas abajo de cada conjunto, y el coeficiente de rugosidad de 0,16 en todos los conductos. Sabemos que el punto de salida tiene una cota de vertido de 95.65 metros, con condición de salida libre. Toda esta información y este proyecto lo vamos a representar en SWIM. Para ello vamos a abrir el programa SWIM. Primero debemos estar seguros que nuestro separador decimal es el punto y no la coma, igual que la configuración americana, para no tener problemas con SWIM. Después debemos tener claro que las unidades de medida que vamos a trabajar sea el sistema internacional. Para esto, en la barra de estado, en Flow Units, debe estar asignado CMS de metros cúbicos por segundo. De lo contrario, lo asignamos. Ahora vamos a definir el modelo de pérdidas que vamos a utilizar en este proyecto. Para ello vamos al visor de datos y clicamos en Options. En la parte inferior elegimos General y en la ventana que sale vamos al apartado Infiltration Model y es donde vamos a elegir el modelo de infiltración que vamos a utilizar, el número de curva. Y clicamos el botón OK. Vamos a definir el nombre de los objetos que vamos a añadir. En el menú Project clicamos en Default y en la pestaña ID Labels
ponemos los prefijos de los nombres de los objetos. En Rain Gauge, que son las precipitaciones, ponemos Blue. En Subcatchments, que son las subcuencas, ponemos Sub. En los Junctions, que son los pozos de registro, ponemos la letra J. En los Outfalls, que son las salidas Out. Y en los Conduits, que son los conductos, ponemos la letra C. El incremento dejamos en 1 y pulsamos OK para aceptar los cambios. También vamos a cambiar el aspecto de los objetos. Para esto clicamos el botón Option de la barra de herramientas y en Subcatchment engrosamos la línea del contorno de las subcuencas a un valor de 3. Seleccionamos nodas y ponemos en 5 el tamaño de los nodos. Vamos a Link y subimos a 3 el grosor de las líneas de los conductos. Para que se muestre el nombre de los objetos, en Annotation seleccionamos KeyID de los objetos y subimos la fuente a 12. Finalmente agregamos a los conductos la flecha del sentido del flujo. En Flow Arrows seleccionamos Fillet y el tamaño de la flecha lo subimos a 10. Ahora le daremos un título al proyecto. En el visor de datos seleccionamos Title. En la parte de abajo seleccionamos el botón Edit Objects y en la ventana de títulos que nos aparece ponemos el nombre del proyecto, ejemplo básico. Aceptamos. Vamos a guardar el proyecto. En la barra de herramientas pulsamos el botón clásico de salvar y después de elegir el directorio ponemos el nombre al archivo ejemplo y pulsamos guardar. Ahora vamos a crear los objetos del proyecto. Empezamos por las subcuencas. Hacemos la subcuenca 1, ahora la 2, tratamos que se parezca un poco al croquis dado y terminamos con la subcuenca 3. Agregamos los pozos de registro con la herramienta Junction. También ponemos la salida, para ello cambiamos la herramienta a Outfall. Añadimos los conductos con su respectiva herramienta, el C1, el C2 y el C3. No nos olvidemos de la lluvia. Ingresamos el objeto lluvia con la herramienta Range Gauge. La ubicación de este objeto no es importante. La información de la lluvia que nos ha dado está en una tabla tiempo precipitación. Por lo tanto, esta tabla se debe agregar a Swim como una curva Time Series. Vamos al visor de datos. En Curves seleccionamos Time Series. En la parte baja presionamos el botón Add Objects para agregar una nueva tabla. En la ventana que sale ponemos como nombre precipitación y copiamos la información de la lluvia que nos han proporcionado dejando en blanco la fecha.
Para verificar que la entrada de datos haya sido correcta, visualizamos la gráfica con el botón View. Como todo está correcto, cerramos la gráfica y pulsamos OK para aceptar la información. Se podría decir que la tabla Time Series que acabamos de crear es un objeto no visual, porque no tiene una representación gráfica en el mapa del área de estudio, como sucede con las cuencas, nodos, conductos y los otros elementos que aparecen en la barra de herramientas Objects. Vamos a ingresar la información dada en cada uno de los objetos. Empezaremos por la subcuenca 1. Clicando 2 veces sobre el símbolo del objeto, nos muestra su tabla de propiedades. En Rand Gauge vamos a asignarle la precipitación que caerá en esta subcuenca. De la lista elegimos la única que hay, Plug 1. El pozo donde llegará la escorrentía de esta subcuenca es J1, el cual lo escribimos. Cuando dejamos el parámetro Outlet, vemos que se ha dibujado la línea de unión entre la subcuenca y su respectivo pozo. El área de la cuenca es 2 hectáreas. Fijarse al pie de la ventana que nos confirme que el área lo pide en hectáreas. El ancho característico de la subcuenca es 100 metros. La pendiente media de la cuenca en porcentaje es 5. El porcentaje de impermeabilidad es 90. El coeficiente de Manning para la zona impermeable es 0.028 y para la zona permeable es 0.07. La profundidad de almacenamiento en la zona impermeable es de 3 milímetros y en la zona permeable es de 0.05 milímetros. El porcentaje de la zona impermeable que no tiene almacenamiento es 90%. Los otros parámetros no los tocaremos, pero sí pondremos los parámetros para calcular la infiltración, donde el número de curva es 90. Para ingresar los datos en la subcuenca 2, podemos hacer lo mismo copiando parámetro por parámetro. O también podemos copiar todos los parámetros de la subcuenca 1 a la subcuenca 2 y solo modificaremos los que son diferentes. Esto se hace clicando sobre el símbolo de la subcuenca 1 con el botón de la derecha para desplegar el menú contextual. Elegimos Copy y hacemos lo mismo en la subcuenca 2, pero esta vez elegimos Paste para pegar. Abrimos la ventana de propiedades de la subcuenca 2 y cambiamos la fila Outlet a J2, el área de cuenca a 3 y la pendiente a 3. Hacemos lo mismo con la subcuenca 3. Pegamos la copia y abrimos la ventana de propiedades. Cambiamos J1 por J3. En el área ponemos 2, la pendiente también 2, el porcentaje de impermeabilización 100, el porcentaje de la zona impermeable que no tiene almacenamiento 100 y ya está. Ahora vamos a ingresar la información de los pozos. Abriendo la ventana de propiedades en Invert Elevation, escribimos la cota del fondo, 100 metros. Y en Max Depth ingresamos la altura del pozo, que es la diferencia de altura entre la cota del fondo del pozo y la cota del terreno. Si en este caso la cota del terreno es 103 metros y la cota del fondo del pozo es 100 metros, nos sale una diferencia de 3 metros, que es la que ponemos. Hacemos lo propio con el pozo J2. La cota del fondo es 97.3 y la altura del pozo nos sale 3 metros. En el pozo J3 tenemos una cota de fondo de 95.7 y una altura de 3 metros. Agregaremos también la información de la salida, clicando en OT1
En la ventana de propiedades, en Invert Elevation, ponemos la cota del fondo de salida, que es 95.65. Y el tipo de salida lo dejamos como está en Free, que representa salida libre. Al conducto C1 le agregamos sus propiedades. El conducto C1 va desde el nodo J1 hasta el nodo J2. Tiene una sección circular de diámetro 0.8, una longitud de 50 metros y un coeficiente de rugosidad de 0.016. En el parámetro Inlet Offset se pone el desnivel de entrada al conducto, es decir, se pone la diferencia entre la cota del fondo del pozo inicial y la cota de la solera del conducto aguas arriba. En este caso, ambos tienen la misma cota, por lo tanto es 0. En el parámetro Outlet Offset también se pone el desnivel de salida del conducto, que es la diferencia entre la cota del fondo del pozo final y la cota de la solera del conducto aguas abajo. En este caso, el pozo J2 tiene cota de fondo de 97.3 y la cota de la solera aguas abajo del conducto C1 es 97.5. Por lo tanto, el conducto llega a 0.20 metros por encima de la cota del fondo del pozo. Este valor es el que pondremos. Esta diferencia se pone si en la barra de estado está activa la opción Offset Depth. En caso de estar activa la opción Offset Elevation, tendríamos que poner la cota del fondo de la solera, tanto en Inlet Offset como en Outlet Offset, y no la diferencia. En las propiedades del conducto C2, cambiamos la longitud del conducto a 50 metros, la rugosidad a 0.016, el inlet es 0 y el outlet es 0.20. En el conducto C3, el diámetro es 1.2, la longitud 100, la rugosidad 0.016. El inlet y el outlet son ceros. Finalmente vamos a la ventana de propiedades de la precipitación. En el parámetro Rain Format vamos a elegir el formato de la precipitación que estamos introduciendo, es volumen. El intervalo de tiempo de la lluvia dada es de 5 minutos, por lo tanto lo seleccionamos. Y la información de la lluvia está en la tabla Time Series que antes hemos creado. Por lo tanto, en el parámetro Series Name seleccionamos la tabla creada Precipitación. Para empezar la simulación es necesario ajustar algunos parámetros. En el visor de datos seleccionamos Option. En la parte inferior seleccionamos General. En el apartado Process Model debemos tener marcados los procesos que va a modelar. En este caso, como hay una cuenca y una lluvia, debe haber una transformación lluvia-escorrentía, y en los conductos y pozos hará el cálculo hidráulico del flujo. En el apartado Infiltration Model, antes hemos seleccionado que utilizaremos el modelo de pérdidas por el método del número de curva. En el apartado Miscellaneous, marcaremos la opción Report Input Summary, que sirve para indicarle que haga un resumen de los objetos ingresados en formato texto. En el apartado Routing Model, seleccionamos el modelo de simulación que vamos a utilizar. Para este ejemplo, elegimos Dynamic Wave, que es onda dinámica. Ajustaremos las opciones de fecha. Seleccionamos la pestaña Dates. El parámetro Start Analysis On indica la fecha y la hora del comienzo de la simulación. En la fecha ponemos 20 de marzo de 2000, pero en formato inglés. Y en la hora, las 10 horas. En Start Reporting On
se indica la fecha y la hora a partir del cual se guardan los resultados de la simulación. Por lo tanto, esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha de inicio de la simulación. En este caso lo ponemos igual al anterior. En el parámetro EndAnalysisOn debemos indicar la fecha y la hora a la que finalizará la simulación. También debe ser posterior a las dos fechas antes puestas. Si asumimos que la simulación va a durar 3 horas, entonces la fecha será la misma, pero la hora será las 13 horas. Ajustaremos la opción Pasos de tiempo. Seleccionamos la pestaña Time Steps. El parámetro Reporting sirve para indicar el intervalo de tiempo que debe escribir los resultados. En este caso pondremos 1 minuto. El parámetro Routing se debe poner el intervalo de tiempo para la simulación numérica. Pondremos 10 segundos. Estas son todas las opciones que necesitamos definir para este ejemplo. Verificamos visualmente que todos los objetos han sido creados correctamente. También podemos ver en formato texto un resumen de los objetos que hemos creado con la finalidad de verificar que no falte ninguno o que haya uno de más oculto por algún lado. Vamos al menú Project, elegimos Summary. En la ventana Summary muestra que hemos ingresado un objeto de lluvia, 3 de subcuencas. Estamos utilizando el modelo de número de curva para calcular la infiltración. Tenemos 3 pozos de registro, una salida y 3 conductos. Las unidades que estamos trabajando son las del Sistema Internacional en formato de metros cúbicos por segundo. Y el modelo hidráulico que utilizaremos será el de onda dinámica. También vemos que están en 0 los otros objetos que no hemos utilizado. Esta verificación es más importante cuando tenemos proyectos con un gran número de objetos que a simple vista no es fácil repasar. Guardamos el proyecto y ahora ya podemos iniciar la simulación. Para ello utilizamos el menú seleccionando Project y Run Simulation o pulsando el botón Run de la barra de herramientas. Al terminar la simulación, en la ventana que aparece dice que la simulación ha sido exitosa. También se muestran los errores de continuidad de cada proceso. Estos errores son la diferencia en porcentaje, los volúmenes del flujo de entrada más el almacenamiento inicial y el flujo de salida más el almacenamiento final. En caso de que estos errores estén por encima de un 10%, se podría dudar de la validez de los resultados. Estos pequeños errores son normales. Se produce debido al redondeo de los decimales y a la iteración en el cálculo numérico. Una vez que pulsamos OK, vemos que el icono del grifo en la barra de herramientas ha cambiado. Ahora se muestra el grifo saliendo agua. Esto representa que la simulación ha sido ejecutada y hay resultados para mostrar. También en la parte superior derecha del mapa del área de estudio se muestra un visor de tiempo, donde indica la fecha y la hora del instante de tiempo que está mostrando los resultados. En este caso es el primer instante de tiempo. Vamos a ver los resultados sobre el mapa. Para ello utilizamos el visor de mapa. Por ejemplo, podemos elegir un parámetro a visualizar en el mapa para las subcuencas. El parámetro a elegir puede ser el área de la subcuenca, aunque este parámetro evidentemente no varía en el tiempo, pero sí varía de un objeto a otro. Mejor elegir uno de los parámetros producto de la simulación, como las pérdidas o la escorrentía de la subcuenca. Este parámetro sí varía con el tiempo. Después de elegir el parámetro runoff, que es la escorrentía, se muestra en el mapa del área de estudio que las subcuencas han cambiado de color en función de la cantidad de escorrentía que tiene en el instante de tiempo que figura en el recuadro del tiempo o en el apartado Time Period del visor de mapa. Este color corresponde al valor de la leyenda. La leyenda no es rígida, se puede cambiar su ubicación con solo clicar sobre ella y arrastrarla hasta el lugar que deseamos. O personalizarla, para ello clicamos con el botón derecho del ratón para que salga la ventana del editor de leyendas. Con el botón autoescala nos permite ajustar los valores de la escala automáticamente en función de los resultados que tenemos. Se recomienda hacer este paso cada vez que elijamos una nueva variable o hagamos una nueva simulación. También podemos cambiar los colores de la leyenda.
por una trama de colores de diferente intensidad. Con el botón Color Ramp elegimos el rango de colores que nos guste. Con el botón Reverse Colors podemos cambiar el orden del rango de colores. También podemos cambiar uno o cada uno de los colores de la leyenda, clicando sobre el color que deseamos modificar. Saldrá la paleta de colores donde podemos elegir otro color. También podemos quitar el recuadro o borde de la leyenda al desactivar el parámetro Framet. Una vez finalizado la personalización de las leyendas, aceptamos para guardar los cambios y visualizarlo. Los resultados que en este momento estamos viendo corresponde al día 20 de marzo de 2000 a las 10 horas 1 minuto. Si queremos ver los resultados en otro instante de tiempo, solamente cambiamos la fecha y la hora en el visor de mapas en el apartado Time Period. El día no podemos cambiarlo, porque la simulación empieza y acaba en el mismo día. La hora sí podemos cambiarlo con la barra de desplazamiento o elegimos directamente una hora con la ventana desplegable. En el apartado Elapsed Time se visualiza el tiempo que ha transcurrido desde que ha iniciado la simulación. En este caso la simulación ha iniciado a las 10 horas y en pantalla vemos que los resultados son de las 11. Por lo tanto ha transcurrido una hora desde el inicio de la simulación, que es lo que muestra este parámetro. Es posible animar la visualización de los resultados para todos los instantes de tiempo. Utilizando la barra Animator, con este botón ponemos en marcha la animación. El tiempo de paso entre instantes se puede variar con esta barra de desplazamiento, haciéndolo más lento o más rápido. Podemos parar la animación o hacer que la animación vaya retrocediendo y poner el tiempo al inicio de la simulación. No solo se ven los resultados en colores, sino también se pueden ver numéricamente. Para ello vamos a Option y en Annotation seleccionamos que se muestren los valores de las subcuencas, de los pozos y de los conductos. Vemos que se muestra un rótulo con los valores de cada parámetro que está seleccionado. De la misma forma podemos ver los resultados en los pozos, por ejemplo, el calado. Seleccionamos Depth, en los conductos, el caudal, Flow. Ponemos la autoescala en las leyendas para que se ajusten a los resultados. Empezamos la animación. Se ve que los valores cambian al igual que los colores en correspondencia con la leyenda. También podemos hacer que el grosor de los conductos cambie en función del valor. Vamos a opciones de mapa. En links marcamos la casilla proporcional al valor. Empezamos la simulación y vemos la animación. Se observa el cambio del grosor de los conductos. Si clicamos 2 veces sobre una leyenda, esta se oculta. Para volver a mostrarlo, con el menú contextual del mapa del área de estudio, que se obtiene clicando con el botón de la derecha del ratón, en Legend seleccionamos la leyenda que no está activa y ya se podrá ver. También podemos ver un perfil longitudinal entre uno o varios tramos de nuestro proyecto. Evidentemente, el único parámetro que se puede ver es el calado. Pulsamos en la barra de herramientas estándar el botón Profile Plot. En la ventana que sale debemos seleccionar el pozo donde va a iniciar el tramo que queremos visualizar. Para ello seleccionamos el pozo con el ratón y luego clicando en el botón Agregar lo hemos puesto. De la misma manera seleccionamos el pozo donde terminará la visualización. Con FinPath encontramos las posibles rutas que hay entre el pozo y la salida que hemos seleccionado. En la ventana Linking Profile muestra que para llegar desde el pozo J1 hasta la salida Out1 tenemos que pasar por los conductos C1, C2 y C3. En caso de redes malladas se podrá configurar más rutas utilizando estos botones. Pulsamos OK y vemos el perfil.
El perfil que se muestra corresponde al instante de tiempo que figura en la ventana situado en la parte inferior derecha del perfil. Igualmente podemos ver el perfil para los diferentes instantes de tiempo cambiando o animando el perfil en el visor de mapa. Esta ventana también es posible personalizarlo. Clicando sobre la ventana Profile con el botón derecho del ratón, se muestra la ventana de opciones de los perfiles, donde nos permite cambiar el color del panel, del fondo, del gráfico, del interior del conducto cuando no hay agua, del agua. En la pestaña Access podemos cambiar el título del gráfico y los rótulos de los ejes, así como quitar las líneas de referencia horizontal y vertical. En la pestaña Nodes Label nos permite ubicar el rótulo de los nodos, ya sea en la parte superior del gráfico, en la parte superior del mismo nodo y la separación que hay con estas, así como también el tamaño del rótulo. En Vertical Scale podemos definir la escala vertical del dibujo. Normalmente lo hace de forma automática poniendo en mínimo la cota más baja y en máximo la cota más alta de todos los elementos que se visualizan. Esta personalización lo podemos dejar por defecto para los demás perfiles que tengamos que utilizar marcando la casilla Default. La variación de los diferentes resultados a lo largo del tiempo también se pueden ver por medio de gráficos de tipo Time Series. Con el botón Time Series Plot de la barra de herramienta estándar, se muestra la ventana donde seleccionamos una fecha de comienzo y finalización del gráfico. En Option Time Format debemos seleccionar el formato que escribirá el tiempo. Si seleccionamos el Elapsed Time, mostrará el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la simulación, pero si seleccionamos Date Time, mostrará el tiempo y la hora de cada resultado. En Objects Category seleccionamos la categoría del objeto que vamos a seleccionar, es decir, si queremos ver información de subcuencas, de pozos o de conductos. En variables definimos cuál es la variable a graficar. Esta variable varía según la categoría de objeto que hayamos seleccionado. Solo es posible seleccionar una variable. Finalmente, en la ventana contigua, agregamos los objetos correspondientes a la categoría seleccionada. Seleccionamos primero el objeto y después se pulsa el botón Añadir. Podemos agregar desde 1 hasta 6 objetos. También podemos eliminar objetos añadidos con el botón de símbolo menos o cambiar el orden de los objetos utilizando las flechas de subir o bajar. Al pulsar OK se mostrará la gráfica. Es posible personalizar esta gráfica pulsando con el botón derecho del ratón para que salga la ventana de opciones. En la pestaña General se puede cambiar los colores o ver la gráfica en 3 dimensiones. Cambiar el título. En la pestaña Horizontal Axis nos permite personalizar el eje horizontal, cambiando la escala manualmente o automática, no visualizar las líneas auxiliares y cambiar el nombre del rótulo y las fuentes. En la pestaña Vertical Axis es lo mismo, pero para el eje vertical. En la pestaña Legend también podemos personalizar el aspecto de la leyenda, cambiando la posición, el color de fondo, el tamaño del símbolo, poner el recuadro o simplemente ocultar la leyenda. En la pestaña Series podemos cambiar el aspecto de las líneas dibujadas para cada serie, así como el nombre que aparece en la leyenda y la fuente. Podemos cambiar el estilo, el color y el grosor de la línea, u ocultarla. Podemos mostrar una marca y elegir el tipo, el color y el tamaño de esta, o agregar un rótulo con el valor de cada punto graficado. La personalización que hacemos lo podemos dejar por defecto para los próximos gráficos que visualizaremos marcando la casilla Default. También podemos ver un diagrama de dispersión. Entendemos por un diagrama de dispersión la relación de dos variables que pueden ser diferentes y de diferentes objetos. Por ejemplo, la relación
del caudal en la tubería frente al calado del pozo. Para graficar esto, pulsamos el botón Scatterplot de la barra de herramientas estándar. Sale la ventana de gráfico en dispersión, donde debemos fijar el día que inicia y termina los datos de la gráfica. Luego, en el apartado X variable, seleccionamos la variable que va a dibujar en el eje X, seleccionando primero el tipo de objeto, luego añadimos el objeto en concreto y finalmente la variable a dibujar. De la misma manera seleccionamos la variable que va a dibujar en el eje Y. Al pulsar OK se muestra la gráfica. Esta gráfica también se puede personalizar de la misma manera que la anterior gráfica. Los resultados también se pueden observar numéricamente en formato de tablas. Hay dos tipos de formatos disponibles: tablas por objetos, es decir, tabula la o las variables que elijamos en series de tiempo para un solo objeto. Por ejemplo, para un conducto puede tabular el caudal y el calado en cada instante de tiempo. Esta gráfica se obtiene pulsando el botón Table de la barra de herramientas y seleccionamos By Objects. En la ventana seleccionamos el día de inicio y final de la tabulación, el formato del tiempo, el tipo de objeto a graficar, la o las variables a tabular y el objeto. Aquí solamente se puede elegir un objeto. Pulsando OK se muestra la tabla. También tenemos el formato de tabla por variables. Consiste en tabular una variable para diferentes objetos de la misma categoría. Por ejemplo, tabulamos las pérdidas de cada cuenca a lo largo del tiempo. Pulsamos Table y esta vez elegimos By Variable. Aquí solo podemos elegir una variable, pero sí podemos elegir varios objetos. La información de la tabla se puede copiar al portapapeles o a un archivo, seleccionando las celdas que se quiere copiar. Para seleccionar toda la tabla, pulsar en la celda de la esquina superior izquierda. Si se desea seleccionar una columna entera, pulsar en el título de la columna. O podemos seleccionar directamente las celdas a copiar. Luego pulsamos el botón Copy de la barra de herramientas. Podemos copiar al portapapeles para después pegarlo a cualquier otro documento, por ejemplo al Excel. O podemos guardarlo directamente en un archivo en formato TXT. Es posible ver un resumen general de toda la simulación. Si vamos al menú principal en Report, seleccionamos Status, para que salga la ventana Status Report, donde se presenta en formato TXT un resumen de toda la simulación. Podemos ver las opciones de cálculo que hemos seleccionado, un resumen de los elementos que hemos añadido en el proyecto, cuántos elementos de cada tipo hemos introducido y a continuación una descripción de las propiedades más importantes de cada elemento, las lluvias introducidas y sus propiedades más relevantes, lo mismo con las subcuencas, los pozos, los conductos. Un resumen de los errores de continuidad, donde se presenta un balance de volúmenes en los procesos hidrológicos y un balance en los procesos hidráulicos. Los resúmenes de los parámetros que determinan la estabilidad de cálculo, como los índices de estabilidad y los pasos de tiempo que ha empleado. Resumen de los procesos de lluvia, escorrentía en las subcuencas. Resumen de los calados en los pozos de registro. Resumen de los caudales en los pozos. Los nodos que han entrado en carga. Considera que ha entrado en carga si en algún momento de la simulación el calado ha superado la corona del conducto más alto de cada pozo. Resumen de los pozos que tienen salida al exterior, es decir, que la cota del agua en el nodo es superior a la del terreno. Un resumen de descargas o de los puntos de salida. Un resumen de caudal en los conductos. Una clasificación de los conductos según el flujo.
y un resumen de los conductos que entran en carga. También se muestra la fecha y la hora de inicio del cálculo y de su término, así como el tiempo que ha tardado en hacer estos cálculos.